El 18 de septiembre de 2019 tuvo lugar la vista de nuestros recursos de casación en el Tribunal Supremo. Era un momento de gran expectación, como se puede ver en la imagen, una gran expectación comunicativa, pero también personal y social. Pues el Tribunal Supremo dictaría, en este caso, la sentencia firme ya que pondría fin a la vía ordinaria, a la vía judicial ordinaria. Luego ya nos quedarían únicamente pues los recursos extraordinarios ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? que era algo que era posible, una de las posibilidades y una previsión en agotar todas esas vías, las ordinarias y las extraordinarias. Pero nos encontrábamos ante un momento excepcional, el momento en el que se iba a dictar la sentencia firme por el Tribunal Supremo. Para entonces ya se había desactivado definitivamente la acusación de terrorismo sobre los hechos que habían sucedido en la madrugada de 15-16 de octubre de 2016, casi 3 años antes. Entonces, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares ya habían cesado en el empeño que mantuvieron tanto en el primer juicio, en la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como posteriormente en el recurso de apelación que también se vio en este mismo Tribunal de Excepción. En base a la construcción de esa, digamos, maquiavélica y retorcida acusación de terrorismo, los y las jóvenes de Altsasu se habían enfrentado a peticiones de penas desorbitadas. Eran peticiones de hasta 62 años de prisión. Y tras la vista de ese primer juicio que decimos en la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la sentencia los absolvió de los delitos de lesiones y desórdenes públicos terroristas, porque consideró que faltaba ese ánimo concreto y el dolo necesario en los acusados como para entender que los actos realizados tuvieran una naturaleza terrorista. Sin embargo, sí que siguió calificando los hechos como muy graves e impuso las penas máximas que el Código Penal establecía para los delitos ordinarios de atentado a agente de la autoridad, que eran de 3 años, y de lesiones también otros 3 años, además de imponer penas de 1 año de prisión para el caso de los delitos de desórdenes públicos. Y estas penas, en el máximo penal establecido, la sección primera de la Audiencia Nacional las justificaba en aplicación de una serie de agravantes, en este caso la agravante de superioridad y la agravante de discriminación por odio, que eran también 2 elementos que marcaron muchísimo el procedimiento y, digamos, el contexto de los hechos. De modo que, aunque efectivamente se había desactivado la acusación de terrorismo, nos encontrábamos con que las penas seguían siendo totalmente desproporcionadas en atención a la entidad de los hechos y de las consecuencias de las lesiones que se habían constatado. No se trataba de los 62 años de prisión que solicitaban las acusaciones, pero estábamos ante condenas de hasta 13 años de prisión, siendo la lesión más grave una fractura de tobillo. Sin embargo, a pesar de las desorbitadas penas, el Ministerio Fiscal seguía insistiendo en calificar los hechos de terrorismo y así lo solicitaron todas las acusaciones, el Ministerio Fiscal, digamos, en la interposición del recurso, pero posteriormente también las acusaciones, el resto de acusaciones que se adhirieron a la solicitud del Ministerio Fiscal, que en el recurso de apelación insistían en demandar que efectivamente los hechos finalmente fuesen calificados como de naturaleza terrorista. En este sentido, la consecuencia fue que durante más de 2 años y medio, durante el tiempo que el procedimiento estuvo sometido a enjuiciamiento en la Audiencia Nacional, los jóvenes de Altsasu se enfrentaron a las graves consecuencias que podía tener que esos hechos fuesen calificados de terroristas. Finalmente, como decía anteriormente, esta calificación tampoco fue estimada por la Sala de Apelaciones y el Ministerio Fiscal no insistió nuevamente en ello en el Tribunal Supremo. La Sala de Apelaciones fue rotunda. Dijo que no puede concluirse que los mismos puedan considerarse como actos de terrorismo ni que los mismos se produjeran siguiendo el ideario que la banda terrorista tenía entre sus objetivos, pues no puede estimarse acreditada la intencionalidad que propugna el Ministerio Fiscal en base a las circunstancias concurrentes. Y menos aún resulta probada una vinculación real y verdadera de estos con aquella. Destacaba la Sala de Apelaciones, además, la propia minoría de edad de estos acusados cuando ETA, la organización ETA, cesó en su lucha armada. Entonces, digamos, se despejó ya
esa grave acusación de terrorismo, pero seguíamos, como decía, ante serias acusaciones y unas penas que habían sido establecidas también, pues eso, muy altas y muy graves. Así que en el Tribunal Supremo el debate jurídico se centró en otros motivos, en otras vulneraciones que habían tenido lugar en la Audiencia Nacional, sobre derechos fundamentales tan básicos como el derecho fundamental a la presunción de inocencia o el derecho a un juez imparcial, porque no olvidemos que efectivamente el procedimiento de Altsasu fue enjuiciado por la sección primera de la Audiencia Nacional, que entonces era presidida por la magistrada doña Concepción Espejel, a la cual todas las defensas recusamos sin éxito alguno, puesto que siquiera fue admitida a trámite la recusación, e insistimos en ello una y otra vez, tanto en la vía ordinaria como en la vía extraordinaria, sin que efectivamente finalmente fructificase nuestra demanda, pero no obstante fue objeto de los motivos de nuestros reiterados recursos. Decía esos motivos, pero también denunciábamos entre los motivos objeto de nuestro recurso la indebida aplicación de las penas y, por supuesto, la indebida aplicación del agravante de discriminación por odio. Defendíamos, de alguna manera, el derecho a la presunción de inocencia de los jóvenes que habían sido acusados y condenados previamente en la Audiencia Nacional, pero, no obstante, también defendíamos que en el caso de que fuesen objeto de condenas, la aplicación de las penas que habían sufrido era absolutamente desproporcionada y que se habían aplicado ciertas agravantes que no procedían en este caso y que hacían que las penas se hubiesen aplicado en su grado máximo cuando debían ser aminoradas, ¿no? En este caso. El debate de esas agravantes se centró en el agravante de la discriminación por odio. Y en este caso, en el Tribunal Supremo, el debate estuvo ajustado, puesto que nos encontramos con que finalmente el recurso de las defensas fue estimado en este extremo, con 3 magistrados a favor de estimar esos recursos y 2 magistrados que estuvieron en contra y que emitieron un voto particular inclusive en la sentencia del Tribunal Supremo, defendiendo que efectivamente debía de haberse mantenido esa agravante de discriminación por odio, considerando de esta manera al colectivo de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como un colectivo discriminado o minoritario. Algo que efectivamente hubiese enmarcado o sentado un muy mal precedente para futuras hechos de naturaleza similar a este caso, ¿no? Que vemos que tienen lugar habitualmente y con mucha frecuencia en diferentes puntos y localidades a lo largo de todo el Estado y particularmente muy constatables en los fines de semana, ¿no? Como era en este caso un día festivo y durante una noche en la que se celebraban unas ferias o unas fiestas en una localidad. Pues como decía, en este caso únicamente las defensas recurrimos en casación. La sentencia que dictó el Tribunal Supremo fue la de estimar esa eliminación de esa agravante y consecuentemente reducir las penas que se habían aplicado anteriormente, y también restó alguno de los delitos de lesiones para alguno de los concretos acusados, de modo que las penas más graves o la pena más grave fue de 9 años y medio de prisión y la más leve de 1 año y medio. No obstante, una vez que esta sentencia se declara firme, pasa ya a poderse aplicar los límites de cumplimiento de las penas, de modo que el límite máximo a cumplir de los condenados en el juicio de Altsasu sería la pena de 7 años y medio de prisión. Decimos, aquí se acababa la vía ordinaria judicial, el recurso ordinario terminaba ahí y la sentencia que dicta el Tribunal Supremo es una sentencia firme, y nos restaba, digamos, lo que serían los recursos extraordinarios frente a esa sentencia del Tribunal Supremo, que sería, en primer lugar, acudir al Tribunal Constitucional, como así hicimos, y posteriormente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cada vez que
subimos, digamos, un escalón en la jerarquía judicial, efectivamente los filtros para poder acceder a la revisión de las sentencias anteriores son más estrechos, digamos que pasamos por un embudo y es más difícil siquiera la admisión a trámite de esos recursos. Éramos conscientes de que efectivamente el Tribunal Constitucional probablemente podría inadmitir a trámite ese recurso, puesto que el filtro que establece el Tribunal Constitucional es pasar la especial trascendencia constitucional y muchísimos de los recursos interpuestos no pasan dicho filtro. Ese fue el caso también de los recursos que interpusimos contra la sentencia del Tribunal Supremo en Altsasu, y en julio de 2020 el Tribunal Constitucional inadmite a trámite nuestras demandas de amparo. Eso nos cierra la vía en el Estado español, pero era un trámite necesario e imprescindible para acudir a instancias superiores, a instancias internacionales, como era el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así lo hicimos, y al igual que nos sucedió en el Tribunal Constitucional, en enero de 2022 se hizo público que efectivamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también inadmitía a trámite las demandas interpuestas en Estrasburgo. Estas inadmisiones a trámites dejan a las defensas atadas de pies y de manos, puesto que no son recurribles, y además tampoco están obligadas a justificar en el fondo su decisión. No argumentan por qué motivo, más allá de que en el Constitucional se dijese que se inadmitía a trámite porque no se justificaba la especial trascendencia constitucional, no se entra en el fondo, y tampoco se hace en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de modo que en ese momento, ya en enero de 2022, queda zanjada y concluida lo que sería la vía judicial para el caso Altsasu.